La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 27. Así que a la hora señalada llegó él a alma humana, y las puertas estaban abiertas. Para él, también los antiguos nobles y los ancianos de alma humana le recibieron, saludándole con 1000 bienvenidas. Entonces se levantó y entró en alma humana, junto con sus siervos. Los ancianos de alma humana fueron también bailando delante de él, hasta que llegó a las puertas de la ciudadela. Y de esta manera entró, iba revestido con su armadura de oro. Montado en su regio carro de guerra, las trompetas sonaban a su alrededor, los estandartes ondeaban al viento, y sus decenas de millares le seguían, y los ancianos de alma humana danzaban delante de él. Y ahora las murallas de la célebre ciudad de alma humana resonaban con los pasos de sus habitantes, que habían subido a ellas para ver la llegada del bendito príncipe y de su ejército real. También las galerías, ventanas, balcones y terrazas de las casas estaban atestadas de personas de toda clase, para contemplar cómo ahora su ciudad era llenada de bien. Cuando se hubo adentrado en la ciudad hasta la casa del archivero, ordenó que alguien fuera al capitán Creencia para saber si la ciudadela de alma humana estaba dispuesta para acoger su regia presencia, porque la preparación de la ciudadela se había encomendado a este capitán, y se le avisó que todo estaba dispuesto. Entonces se dio orden al capitán Creencia que acudiera también con sus fuerzas para recibir al príncipe, lo que se cumplió, y él se dirigió a la ciudadela. Hecho esto, el príncipe se quedó aquella noche en la ciudadela con sus valientes capitanes y hombres de guerra, para gozo de la ciudad de alma humana. A continuación, la siguiente preocupación de los ciudadanos fue cómo acantonar entre ellos a los capitanes y soldados del ejército del príncipe, pero la preocupación no era cómo podrían librarse de tal cosa, sino cómo podrían lograr llenar sus casas con ellos, porque ahora cada hombre en alma humana tenía tal estima por Emanuel y por sus hombres que nada les dolía más que no tener lugar suficiente, cada uno de ellos, para recibir a todo el ejército del príncipe. Sí, consideraban un honor servirlos, y en aquellos días acudían a sus demandas como lacayos. Al final se resolvió: 1. Que el capitán Inocencia residiera en casa del señor Razón. 2. Que el capitán Paciencia residiera en casa del señor Mente. Este señor Mente había sido el secretario de Lord Recia Voluntad en los tiempos de la rebelión. 3. Se ordenó que el capitán Caridad residiera en la casa del señor Afecto. 4. Que el capitán Buena Esperanza residiera en casa del milord alcalde. En cuanto a la casa del archivero, él mismo pidió que, por cuanto su casa estaba próxima a la ciudadela, y porque el príncipe le había ordenado que a él le tocaba, si era necesario, quien debía tocar la alarma en alma humana, pidió, que el capitán Boanerges y el capitán Convicción residieran con él, ellos y todos sus hombres. 5. En cuanto al capitán Juicio y el capitán Ejecución, milord Recia Voluntad los tomó consigo, a ellos y a sus hombres, porque él debía gobernar ahora bajo él príncipe para el bien de la ciudad de alma humana como antes lo había hecho bajo él tirano diablo para su daño y desgracia. 6. Y las fuerzas de Emanuel quedaron acuarteladas por todo el resto de la ciudad, pero el capitán Creencia, con sus hombres, se quedaron todavía en la ciudadela. Y así se alojaron el príncipe, sus capitanes y sus soldados, en la ciudad de alma humana. Los antiguos nobles y ancianos de la ciudad de alma humana tenían ahora la sensación de que nunca veían bastante al príncipe Emanuel, su persona, sus acciones, sus palabras, su conducta, les eran tan gratas, tan atractivas, tan deseables. Por ello le rogaron que aunque residiese en la ciudadela de alma humana, y ellos deseaban que habitase allí para siempre, que no obstante visitase con frecuencia las calles, casas y gentes de alma humana. Porque, oh temido soberano, le dijeron ellos, tu presencia, tus miradas, tus sonrisas, tus palabras, son la vida, la fuerza y el vigor de la ciudad de alma humana. Además, deseaban gozar, sin dificultades ni interrupciones, de un acceso constante a él, y con este propósito mandó que las puertas quedaran abiertas, para poder ver su
manera de actuar, las fortificaciones del lugar, y la regia mansión del príncipe. Cuando él hablaba, todos callaban y escuchaban, y cuando caminaba, era deleite de ellos imitarle en su andar. Un día, Emmanuel celebró un banquete para la ciudad de alma humana, y al llegar el día del banquete entraron los habitantes de la ciudad para participar del mismo, y él los festejó con toda clase de alimentos exóticos, alimentos que no se daban en los campos de alma humana ni en todo el reino del universo, eran alimentos procedentes de la corte de su padre. Y así hizo servirles plato tras plato, y se les mandó que comieran con toda libertad. Pero cada vez que les servían un nuevo plato, se decían entre ellos: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. También bebieron del agua que había sido transformada en vino, y se alegraron mucho con él. También hubo música a la mesa durante todo el convite. Y comieron comida de ángeles y miel de la roca. Así, alma humana comió de los alimentos propios de la corte. Sí, ahora tenían para saciarse. No debo olvidar deciros que a esta mesa había músicos, pero no eran ni del país ni de la ciudad de alma humana, sino que eran los maestros cantores que cantaban en la corte de Sadai. Ahora, ya acabada la fiesta, Emmanuel entretuvo a la ciudad de alma humana con algunos curiosos enigmas secretos preparados por el secretario de su padre, por la destreza y sabiduría de Sadai. No los hay como estos en ningún reino. Estos enigmas tenían que ver con el mismo rey Sadai y con su hijo Emmanuel, y con sus guerras y acciones con alma humana. Emmanuel les explicó también algunos de estos enigmas, pero entonces, ¿cómo? Quedaron iluminados. Vieron lo que jamás habían visto, no hubieran podido pensar que tales rarezas se pudieran expresar en tan pocas y tan comunes palabras. Ya os he dicho acerca de quiénes trataban estos enigmas, y, al ser explicados, la gente vio que evidentemente así era. Sí, llegaron a darse cuenta que aquellas cosas mismas eran una especie de retrato, una expresión del mismo Emmanuel, porque cuando leyeron en el libro donde estaban escritos los enigmas, y miraron el rostro del príncipe, ambas cosas eran tan semejantes entre sí que alma humana no podía dejar de decir: este es el cordero. Este es el sacrificio. Este es la roca. Este es la vaca alazana. Este es la puerta. Este es el camino, junto con muchas otras cosas. Y así despidió a la ciudad de alma humana. Pero os podréis imaginar el entusiasmo de la gente de la ciudad. Estaban embargados de gozo, totalmente maravillados, mientras comprendían y meditaban en las cosas con las que su Emmanuel los había entretenido, y acerca de los misterios que les había desvelado. Y al llegar a sus casas, y a sus lugares más retirados, no podían dejar de cantar acerca de él y de sus acciones. Sí, tan maravillados se sentían los ciudadanos ahora con su príncipe, que cantaban de él en sus mismos sueños.